Bueno, lo dijimos hoy al principio del programa, que íbamos a estar hablando con una voz autorizada en este tema. Así que le vamos a dar la bienvenida a la Mesa de Fronteras Urbanas a una de las feministas más importantes de Argentina. Con ustedes está Dora Barrancos. Hola, Dora. ¿Qué tal? Muchas gracias por eso de gran... Muchas gracias. Eh, Bueno, Dora, nosotros, como lo dijimos hoy hace un ratito y al principio del programa, creíamos que eras la voz autorizada para generar un debate esta tarde en el programa. Así que primero quiero preguntarte, mi nombre es Carolina, ¿cómo viviste vos ese momento en donde durante toda la tarde se dio, durante toda la tarde, la mañana y la noche, un debate tan amplio y que el resultado finalmente sea el que quizás sabíamos que podía pasar, pero no lo esperábamos? bueno, a ver, varias cosas. Primero, mucha emoción, mucha conmoción, porque efectivamente hay un relato interno de sí misma, ¿no? Que viene a tono en esa ocasión en que evidentemente la circunstancia era completamente histórica, entonces había una especie de, como diré, de volver sobre la experiencia de tantos años con mucha emoción. La segunda cuestión que me gustaría subrayar es que eso aumentaba no solamente en orden a lo que una pensaba de su propia vida, sino a la extraordinaria oportunidad de encontrar ahora un feminismo de masividad, una respuesta completamente incorporada de nuevos derechos, que por otra parte no creo que haya sido aprendida teóricamente por las jóvenes, ¿no? Pero que en todo caso insufla un sentido completamente diferente al propio optimismo, ¿no? Y, ¿hola? Hola, Sí, 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 ¿Hola? sí, te estamos al aire. Sí, y estamos la escuchando. tercera cuestión, sí, vos me preguntabas cómo viví, y el orden de los discursos, me parece que vamos a tener que analizarlos yo diría con cierta, con cierta implicación académica, ¿no? No apenas militante. Yo tengo para mí que los discursos se dividieron en tres grandes escalas, ¿no? Uno muy esperado, que era el discurso yo diría, de esas diputadas, sobre todo de las diputadas, de las senadoras, disculpen, de las senadoras que tienen una conspicua adhesión a la valoración confesional, católica, a su militancia centrada en ese campo, a su imposibilidad de escindir lo público de la experiencia privada de la religiosidad, y que, bueno, sabíamos que se iban a expresar así con esta, yo diría, en fin, conspicua perseverancia en los tópicos fundamentalistas, yo diría, de su argumentación. Lo sabíamos, eso no podía no ocurrir. Ahora, desde luego, el otro discurso es de los y las senadoras que nos acompañaban, ¿no? Algunas presentaciones me conmovieron mucho, hubo dos senadoras que además me nombraron especialmente, eso se imaginan, ¿no? Enciende una gran emoción, pero los discursos fueron muy buenos. Me gustó muchísimo el discurso del senador Martínez, que enhebró yo diría, una tradición liberal cordobesa, y entonces entonó, inclusive nombrando algunas de las figuras de esa tradición tan notables, Diodoro Roca, por ejemplo. Hice una fragua de mucha sensibilidad, sobre todo reconociendo que más allá del límite en que se había colocado su sensibilidad anterior, que no era tan propensa, hizo enormes esfuerzos con sus dos colegas cordobeses para que se zanjara con una posibilidad el proyecto que conocíamos y que al final habíamos adherido, ¿no? Porque esa era la diagonal que habíamos encontrado. De modo que el discurso de Martínez me pareció, lo tengo que volver a leer, en todo caso a ver, y fue una gran pieza de lo que podríamos ser
una línea liberal tan poco respetada por las representaciones de la Unión Cívica Radical en esta oportunidad. Lamentable hiato, ni una configuración liberal en esas posiciones. Y por último, si me permiten, hubo un grupo de discursos muy, ¿cómo decirlo? No quiero hacer una descalificación poco académica, pero en realidad son discursos de oportunidad, son discursos de mucho cinismo, de mucha hipocresía. De manera muy sintética podría decir, estuvieron comandados por los púlpitos y no por sus convicciones, y ustedes ya pueden imaginar a quién me estoy refiriendo. Y por último hubo otro discurso que es un discurso desahuciado, el senador Uturbey. Ese es un discurso desahuciado. Eso es otra pieza aparte, y no sé si no nos revela la necesidad de una acción diferente con relación a los dichos en el recinto. Fue algo demasiado desafortunado, aparte teniendo en cuenta de que hace, no sé si un par de meses, conocimos uno de los casos en Salta de una nena de 13 años, si no me equivoco, donde había sido violada por su padrastro, por su padre. Sí, tengo entendido que esa historia además es siniestra en esa pobre familia. La abuela de la niña había sido violada, la madre de la niña fue violada y la niña también. Lo peor de todo es que se había... Perdone. Sí. Lo peor de todo es que lo que había trascendido era que iban a continuar con el embarazo más allá de la situación que había vivido la nena. Creo que eso es una situación muy aberrante, y además ahí está el senador Romero, que hizo ditirambos. El senador Romero hizo una pieza aparte también, ¿no? Compungido porque no salía la ley, pero no la votaba. En fin, una pieza completamente, yo diría, llena de meandros y de imposturas, por así decirlo. Así es. Edgardo te habla. ¿Qué tal, Dora? Te Hola, saludo. Edgardo. Mucho gusto. Bueno, mira, yo te voy a comentar un caso particular. Tengo una hermana de 15 años, Valentina. Bueno, y obviamente, estaba entusiasmada con que la ley salga. Fue a la plaza con el frío, con la lluvia. Y cuando no salió, la verdad que se entristeció muchísimo. A lo que yo le explicaba, no sé si vos coincidís conmigo, en realidad es la pregunta, de que esta época dentro de muchos años va a ser recordada por la lucha que se dio, y que todas estas personas, en su mayoría nefastas, no tengo por qué no decirlo, van a ser olvidadas, van a ser sepultadas en la historia, pero que se siente importante que esta lucha va a ser recordada por siempre. No sé si Bueno, coincidís. yo le digo a tu hermanita que la abrazo muy fuerte, y le digo que ella sí fue la protagonista de esta historia, y cuando ella pueda en muchos años seguramente evocar esta jornada que era en principio para ser ganada, ahí debemos decir que hubo, en fin, algunas omisiones graves, que no será tan fácil, no será tan fácil, ¿cómo diré?, perdonarlas. Hubo 2 defecciones que se tornaron en abstenciones, eso fue muy grave, y hubo una defección de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, que tampoco será tan fácilmente perdonable. De modo que ahí hubiéramos podido tener 3 votos con relación a nuestro derecho, ¿no? Entonces decirle a tu hermana que efectivamente ella sí ingresa a la historia, pero que estos individuos, tenés mucha razón, en todo caso van a ocupar un lugar yo diría, de olvido muy rápido, y en todo caso también pienso, si se los recuerda, se los recordará por la circunstancia abyecta y no por el sentido de fragua renovada de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué tal, Dora? Gabriel te habla. Hola, Gabriel. Te quería consultar, todos supimos estos meses el rol de la Iglesia Católica, otros de los próximos y ya presentes reclamos sociales es la separación del Estado y de la Iglesia. Bueno, pero en esa línea sabíamos de la importancia o cuál era el poder del lobby de la Iglesia Católica, pero me parece que
me gustaría compartir vos el análisis, no teníamos tanto en cuenta las iglesias cristianas o evangelistas, bien, no sé cómo clasificarlas, que también jugaron para que la ley no salga. Mira, Gabriel, yo siempre opiné que la calle la iban a llenar los grupos evangélicos. Y no quiero con esto presumir de que, qué privilegiada sensibilidad tan anticipada. No, porque ocurrió con la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y voy a recordarles que efectivamente la Iglesia Católica se movilizó con aquella masividad, sobre todo con el matrimonio igualitario, después que estas iglesias salieron a la calle. Ahora quiero decir algo. Si en su expresión mayoritaria estas iglesias, estas neoformas evangélicas, ¿no?, que no tienen que ver para nada con la posición de los viejos troncos reformados protestantes, nada que ver. Las iglesias protestantes y las que, bueno, que están ligadas por ejemplo, a la escisión con el catolicismo, como es la iglesia anglicana, todas estuvieron a favor del aborto, de la legalización del aborto en la Argentina. Evangélicos son probablemente más ardorosos en su fundamentalismo, y estaba muy previsto. Para mí no fue ninguna novedad, porque en realidad fueron los que movilizaron inclusive a grandes franjas de sectores populares obviamente con lo que se moviliza, con colectivos, etcétera. No me extraña nada. En Brasil son mucho más hostigantes estos grupos que la propia Iglesia Católica a quienes obviamente defienden el aborto legal. Dora, llegamos a un nivel de lucha con todas las mujeres hasta ese día en el Senado, donde, bueno, tuvimos esa mala noticia de que no iba a salir la ley. ¿Qué crees que va a pasar de ahora en adelante? Porque si bien sabíamos que podía pasar, esperábamos otras cosas, y en la calle se decía que si la ley no salía, podían llegar a haber muchos conflictos de ahora en adelante. Los va a haber. Los va a haber. En primer lugar, creo que en el imaginario político no pueden descontar esta extraordinaria ola. Ahí yo quiero ver cómo van a hacer algunos políticos para sostener su propia posibilidad electoral. Eso por un lado, ¿no? La segunda cuestión que digo, tú me preguntas, bueno, ¿qué es lo que viene? Redoblar los esfuerzos, redoblarlos. Primero presentaremos el próximo año, es un año complicado porque es el año electoral, pero estoy segura que la campaña vamos de nuevo a presentar el proyecto. 2, nos vamos a empeñar, pero fuertemente, ya que muchos senadores y senadoras se refirieron medio compungidos a que, bueno, no, que el aborto, claro, al mismo tiempo de una realidad, algo habría que hacer. Los protocolos, vamos a hacer que las mujeres de todas esas provincias que en realidad no estuvieron representadas por esos discursos. Yo me resisto a pensar que esos discursos retrógrados efectivamente representaran a toda la población de esas provincias. Yo tuve la suerte de estar por feliz casualidad en Salta, ayer he vuelto, y la verdad es que, bueno, también me manifesté con miles y miles de personas en la calle, porque llegué a la tardecita, a la tarde-noche, y fue extraordinario. No debemos pensar ni siquiera, y menos condenar a las poblaciones interioranas que estuvieron absolutamente, pero la idea de univocidad, de la unción católica que se derramaba desde los púlpitos, no es verdad. Entonces creo que tenemos que hacer una gran tarea acompañando a todas los movimientos, las agencias por este derecho de todas esas provincias y exigir los protocolos. Bueno, y de última, creo que me anticipo, es una idea mía, es individual, vamos a ver qué deciden nuestros grupos, ¿no?
Pero yo creo que, bueno, como están haciendo alaraca de que va a haber una reforma en el Código Penal y entonces hay ahí una idea de que puede prosperar la despenalización, etcétera, bueno, veremos de qué se trata, veremos cuál es esa oferta, veremos qué nos conviene, de modo que tenemos un amplio, digamos, camino para recorrer todavía, y lo haremos con enorme convicción, con enorme garra y con esa extraordinaria compañía renovadora de gente como la hermanita de nuestro amigo. Muy bien. Te hago una pregunta más. No recuerdo el nombre ahora, pero uno de los senadores por Misiones, una de los argumentos que presentaba para votar en contra era la financiación. Clos. Maurice Clos es gobernador además. Bueno, Sí. presentaba como argumento la financiación. A mí lo que se me venía a la cabeza era ponerle cierto precio a la libertad individual de una mujer y que eso preocupe. Es evidente. Primero que desde el punto de vista más empírico, duro y grosero, no es verdad. Primero, una vida humana, primero, no es invalorable. Eso es, ese argumento es incabible. Pero bueno, pongamos sobre el tapete de manera sórdida la cuestión de costo-beneficio, ¿no? Bueno, en primer lugar, todos los trabajos que estoy conociendo respecto del cálculo significarían a la situación real hoy de legrados y de internaciones de legrados, bueno, en fin, en circunstancias más agravadas, internaciones que pueden llegar a una semana. Los abortos con fármacos, desde luego, desde que haya un buen acopio de fármacos por parte del Estado y demás, están representando un 5% o menos del valor promedio asignado cuando hay complicaciones. Bueno, Muy poco. bueno, Dora, Es muy poco, muy poco, porque en general, felizmente han aparecido estos fármacos, de modo que la intervención quirúrgica es mínima, a veces debe hacerse, pero entonces desde el punto de vista estrictamente economicista, significa un ahorro extraordinario, pero como tú decías, acá que no se muera una mujer más ya significa yo diría una ponderación extraordinaria que no se puede hacer en términos, desde luego, económicos. bueno, Dora, se nos está terminando el programa. Queremos agradecerte por este rato que compartiste con nosotros en Fronteras Urbanas y desde mi posición como mujer seguiremos con la lucha y iremos por esa ley. Absolutamente, no te quepe duda de que estaremos todas juntas ahora que sí nos ven, y además esos varones que están ahí acompañándote, que tienen tan fina sintonía con los tiempos históricos, que vivirán sus hijos y sus nietos, estamos seguras de que vamos a vencer. Bueno, muchas gracias. Chau, Dora, muchas gracias.